Bombazo en Real Madrid. ¿Y si una leyenda del fútbol mundial acabara de revelar el próximo gran sueño de Florentino Pérez? Porque las declaraciones de Marcel Desailly sobre William Saliba han provocado un auténtico terremoto en Europa, y ahora incluso voces históricas del fútbol francés comienzan a señalar que el destino natural del mejor central del mundo podría ser el Santiago Bernabéu. Yo soy Nilsson, del Madridista, y hoy vamos a analizar por qué William Saliba puede haberse convertido en la gran obsesión defensiva del Real Madrid para los próximos años. Madridistas, hay futbolistas que nacen para jugar en grandes clubes. Y luego existen futbolistas que parecen haber sido diseñados específicamente para vestir la camiseta del Real Madrid. Cuando observo a William Saliba, sinceramente, tengo la sensación de estar viendo a uno de esos jugadores excepcionales que aparecen muy pocas veces por generación. No estamos hablando simplemente de un gran defensa central. No estamos hablando de un jugador que atraviesa un buen momento de forma. Estamos hablando, probablemente, del central más completo que existe actualmente en el fútbol mundial. Y lo más interesante es que esta opinión ya no pertenece únicamente a periodistas, analistas o aficionados. Ahora son las propias leyendas del fútbol quienes comienzan a afirmar públicamente algo que muchos madridistas llevan tiempo pensando. Marcel Desailly, campeón del mundo y uno de los mejores defensas de la historia, ha declarado que William Saliba terminará jugando algún día en el Real Madrid porque, según sus palabras, todos los grandes futbolistas desean jugar en el club blanco. Y sinceramente, cuando una leyenda de semejante dimensión realiza una afirmación así, merece toda nuestra atención. Porque Desailly conoce perfectamente lo que significa jugar al máximo nivel. Conoce perfectamente qué características necesita un futbolista para triunfar en la élite. Y si él considera que Saliba tiene destino madridista, probablemente no sea una simple opinión lanzada al aire. Pero hay algo todavía más interesante. Durante las últimas horas, diversos medios franceses han recuperado comentarios atribuidos a Thierry Henry, otra leyenda absoluta del fútbol francés, quien habría manifestado en círculos futbolísticos que William Saliba posee las condiciones necesarias para jugar en el Real Madrid y que, si mantiene esta progresión, el Santiago Bernabéu debería convertirse en su destino natural. No estamos hablando de declaraciones oficiales recientes en rueda de prensa. Estamos hablando de una percepción que cada vez parece más extendida dentro del fútbol francés. Y, sinceramente, resulta muy difícil no compartir esa opinión. Porque cuando analizamos a Saliba desde un punto de vista puramente futbolístico, encontramos un perfil prácticamente perfecto. Tiene potencia física. Tiene velocidad. Tiene liderazgo. Tiene inteligencia táctica. Tiene capacidad para defender lejos del área. Tiene personalidad para asumir responsabilidades. Y, además, posee una salida de balón que le convierte en un futbolista extraordinariamente moderno. Muchas veces escuchamos la expresión defensa total. Pues bien, William Saliba probablemente sea la definición más exacta de ese concepto. Y aquí es donde quiero comenzar a hablar como madridista. Porque si algo ha demostrado Florentino Pérez durante los últimos años es que no ficha solamente grandes jugadores. Ficha futbolistas capaces de marcar una época. Lo hizo con Jude Bellingham. Lo hizo con Vinicius. Lo hizo con Rodrigo. Y tengo la sensación de que, si existe un central en el mundo capaz de convertirse en el próximo líder defensivo del Real Madrid durante una década, ese futbolista es William Saliba. Ahora bien, también debemos entender por qué este debate aparece precisamente en este momento. Porque el Real Madrid ha construido durante años una defensa extraordinariamente competitiva. Antonio Rüdiger se ha convertido en uno de los grandes líderes del vestuario. Su personalidad competitiva representa perfectamente el ADN madridista. Su agresividad defensiva. Su liderazgo. Su capacidad para competir bajo presión. Todo ello le ha convertido en uno de los pilares del proyecto. Pero el fútbol no se detiene. Los grandes clubes no pueden esperar a que aparezcan los problemas para comenzar a buscar soluciones. Los grandes clubes planifican el futuro antes de que el futuro llegue. Y precisamente por eso creo que Florentino Pérez debe estudiar muy seriamente la situación de Saliba. Porque cuando observo sus características, no veo únicamente a un gran defensa. Veo al compañero perfecto para Antonio Rüdiger. Y esta es probablemente la cuestión más importante de toda esta historia. Porque estamos acostumbrados a pensar en los fichajes como sustituciones. Sale un jugador. Llega otro jugador. Pero las grandes dinastías del fútbol europeo se construyen mediante asociaciones. Y sinceramente, me cuesta imaginar una pareja de centrales más dominante que una formada por Antonio Rüdiger y William Saliba. Imaginad durante un momento lo que supondría para cualquier delantero enfrentarse a esa defensa. Por un lado, la agresividad, experiencia y liderazgo competitivo de Rüdiger.
Por otro lado, la velocidad, inteligencia táctica y capacidad física de Saliba. Estamos hablando de una combinación prácticamente perfecta. Rudiger representa el carácter. Saliba representa la evolución. Rudiger aporta experiencia. Saliba aporta proyección. Y ambos comparten algo fundamental para triunfar en el Real Madrid. La personalidad. Porque podemos hablar de técnica. Podemos hablar de táctica. Podemos hablar de capacidad física. Pero en el Santiago Bernabéu existe una cualidad que vale más que cualquier otra. La capacidad para soportar la presión. Y sinceramente, cada vez que veo jugar a William Saliba tengo la sensación de estar observando a un futbolista que jamás se deja intimidar. No importa el rival. No importa el estadio. No importa el contexto. Siempre transmite tranquilidad. Siempre transmite autoridad. Siempre transmite la sensación de que tiene el control absoluto de la situación. Y eso, madridistas, es exactamente lo que diferencia a los grandes futbolistas de los jugadores legendarios. Porque el Real Madrid no necesita buenos jugadores. El Real Madrid necesita jugadores capaces de dominar los escenarios más difíciles del fútbol mundial. Y creo sinceramente que William Saliba pertenece a esa categoría. Ahora bien, antes de continuar con el análisis más importante sobre su posible precio, la postura del Arsenal y la estrategia que podría seguir Florentino Pérez para intentar uno de los fichajes más espectaculares de los últimos años, quiero pediros algo. Si os está gustando este análisis, dejad vuestro like, suscribíos al Madridista y activad las notificaciones para seguir toda la actualidad del mejor club del mundo. Y sobre todo, dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¿Creéis que William Saliba es actualmente el mejor central del planeta? ¿Pagaríais una cantidad histórica por su fichaje? Porque os adelanto algo, madridistas. Cuanto más analizo esta operación, más convencido estoy de que Florentino Pérez podría estar observando al próximo gran líder defensivo del Real Madrid. Pero si hasta ahora hemos hablado de las cualidades futbolísticas de William Saliba, creo que ha llegado el momento de plantear la pregunta que realmente importa. ¿Es posible que el Real Madrid consiga fichar al mejor defensa central del mundo? Porque seamos sinceros, madridistas. Hablar de William Saliba no es hablar de una promesa. No es hablar de un futbolista que todavía debe demostrar su nivel. Estamos hablando de un jugador que ya ha alcanzado la élite absoluta del fútbol mundial. Y precisamente por eso, cualquier operación relacionada con él estaría destinada a convertirse en una de las más importantes y complejas de los próximos mercados. El Arsenal lo sabe. Mikel Arteta lo sabe. Y Florentino Pérez, por supuesto, también lo sabe. Porque cuando analizamos la evolución reciente de Saliba, encontramos algo muy poco habitual en el fútbol moderno. Estamos hablando de un jugador que no solamente ha mejorado cada temporada. Estamos hablando de un futbolista que ha elevado el rendimiento de toda una estructura defensiva. No es casualidad que el Arsenal haya construido una de las defensas más sólidas de Europa desde que Saliba se convirtió en el líder de la zaga. No es casualidad que Francia lo considere ya uno de los pilares fundamentales de su selección. Y no es casualidad que leyendas como Marcel Desailly o Thierry Henry consideren que el siguiente paso natural en su carrera podría ser el Real Madrid. Porque existe una realidad que muchas veces intentan negar fuera de España. Y es que el Real Madrid continúa siendo el destino definitivo para los grandes futbolistas. No lo digo yo. Lo dice la historia. Lo dicen las Copas de Europa. Lo dicen los propios jugadores. Y cuando escuchamos a Desailly afirmar que todos los futbolistas quieren jugar en el Real Madrid, sinceramente, creo que está verbalizando algo que el fútbol lleva décadas demostrando. Ahora bien, que un jugador quiera vestir la camiseta blanca no significa automáticamente que la operación vaya a producirse. Porque existe un obstáculo enorme. El Arsenal. Y aquí debemos reconocer algo. El club inglés ha construido un proyecto extraordinariamente competitivo. Han invertido durante años. Han apostado por jóvenes talentos. Han desarrollado una plantilla capaz de competir por todos los títulos. Y dentro de ese proyecto, William Saliba no es un jugador más. Es probablemente el futbolista más importante de toda la estructura defensiva. Por eso, cualquier negociación partiría desde cifras absolutamente gigantescas. Estamos hablando de una operación que probablemente superaría cualquier fichaje reciente de un defensa central. Y aquí aparece la gran pregunta que divide actualmente al madridismo. ¿Debe Florentino Pérez realizar una inversión histórica por William Saliba? Mi respuesta, sinceramente, es sí. Y quiero explicar exactamente por qué. Porque no estamos hablando de fichar un buen defensa. No estamos hablando de fichar una solución temporal. Estamos hablando de incorporar a un jugador capaz de liderar la defensa del Real Madrid durante 10 años.
Y cuando encuentras a un futbolista generacional, el precio deja de ser la única variable importante. Pensemos durante un momento en lo que ocurrió con Jude Bellingham. Muchos dijeron que era demasiado caro. Muchos dijeron que existían alternativas más económicas. Muchos dijeron que el Real Madrid estaba asumiendo un riesgo. Y hoy resulta prácticamente imposible imaginar el proyecto deportivo sin Jude. Con Saliba podría ocurrir exactamente lo mismo. Porque algunas operaciones no se explican únicamente desde la lógica financiera. Se explican desde la visión deportiva. Y Florentino Pérez, si algo ha demostrado durante toda su carrera, es que posee una capacidad extraordinaria para identificar jugadores capaces de cambiar la historia de un club. Pero hay otro aspecto que me parece todavía más fascinante. José Mourinho. Porque cuanto más pienso en ello, más convencido estoy de que William Saliba sería uno de esos futbolistas capaces de enamorar completamente a un entrenador como Mourinho. ¿Por qué? Porque Mourinho siempre ha construido sus grandes equipos desde la seguridad defensiva. Lo hizo en Oporto. Lo hizo en Londres. Lo hizo en Milán. Lo hizo en Madrid. Y lo hizo porque entiende algo fundamental. Las grandes conquistas europeas comienzan desde atrás. Y cuando imagino a Mourinho trabajando diariamente con Antonio Rudiger y William Saliba, sinceramente, veo una de las parejas defensivas más dominantes que podrían existir en el fútbol mundial. Intentemos visualizarlo. Rudiger atacando cada duelo. Rudiger imponiendo respeto. Rudiger ejerciendo liderazgo emocional. Y a su lado, Saliba aportando calma. Aportando lectura táctica. Aportando velocidad correctora. Aportando elegancia. Sería la combinación perfecta entre experiencia y futuro. Entre agresividad y inteligencia. Entre presente y legado. Y aquí quiero hacer una reflexión muy personal. Creo que muchos aficionados todavía no son plenamente conscientes del nivel que ha alcanzado William Saliba. Porque hablamos constantemente de delanteros. Hablamos constantemente de centrocampistas. Pero pocas veces nos detenemos a valorar lo extraordinariamente difícil que es encontrar un defensa central absolutamente completo. Y Saliba lo es. Defiende el área. Defiende espacios abiertos. Gana duelos físicos. Domina el juego aéreo. Inicia la construcción. Lidera. Compite. Y además transmite algo que muy pocos defensas consiguen transmitir. Seguridad. Cuando ves jugar a Saliba, tienes la sensación de que el partido está bajo control. Y eso, madridistas, no tiene precio. Por eso entiendo perfectamente las palabras atribuidas a Thierry Henry cuando afirma que un futbolista con semejantes condiciones merece jugar algún día en el Real Madrid. Porque el Real Madrid no es solamente un club ganador. Es también el lugar donde los grandes futbolistas buscan alcanzar la inmortalidad deportiva. Y sinceramente, creo que William Saliba tiene condiciones para convertirse en una leyenda del Santiago Bernabéu. Ahora bien, también debemos ser inteligentes. No creo que Florentino Pérez vaya a entrar en una guerra irracional con el Arsenal. No creo que el presidente pierda la cabeza. Porque si algo ha aprendido el Real Madrid moderno es que ningún jugador puede estar por encima de la estabilidad del proyecto. Pero también creo que Florentino hará exactamente lo que ha hecho durante décadas. Esperar. Observar. Preparar el terreno. Y actuar en el momento exacto. Porque los grandes fichajes del Real Madrid casi nunca llegan cuando el mundo los espera. Llegan cuando Florentino decide que ha llegado el momento. Y tengo la sensación de que William Saliba es uno de esos nombres que permanecerán durante mucho tiempo en la mesa del presidente. Porque estamos hablando de un futbolista extraordinario. Estamos hablando de un líder natural. Estamos hablando de un jugador que reúne todas las características para triunfar en el estadio más exigente del mundo. Y si hoy me preguntáis cuál es mi opinión definitiva, os responderé sin ninguna duda. Si el Real Madrid tiene la oportunidad real de fichar a William Saliba en condiciones económicamente razonables, Florentino Pérez debe hacer todo lo posible para traerlo al Santiago Bernabéu. Porque algunos futbolistas llegan para ganar títulos. Otros llegan para construir dinastías. Y tengo la sensación de que William Saliba pertenece a esa segunda categoría. Ahora quiero conocer vuestra opinión, madridistas. ¿Creéis que William Saliba es actualmente el mejor central del mundo? ¿Pagaríais una cifra histórica para verlo vestido de blanco? ¿Pensáis que formaría la mejor pareja defensiva del fútbol mundial junto a Antonio Rudiger? Os leo en los comentarios. Y antes de marcharos, haced clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en vuestra pantalla, porque allí analizamos otra operación que podría cambiar completamente el futuro del Real Madrid. A la Madrid y nada más.